Cuando sentí acoso, cuando me sentí invadida, ¿no? Avasallada, como coartada en mi libertad y en mi seguridad también. En la calle, arriba de un ómnibus. Yo creo que el acoso es todo lo que te incomode. O sea, yo me subo a un ómnibus y un tipo me graba, ¿qué me pasó? En lo personal, siendo una mujer negra y viniendo de una colectividad que ha sido vista y sigue siendo vista como sospechosa, he vivido el acoso en la calle por ser mujer, por vestir de determinada manera. Y ni que hablar de la violencia, lo que tiene que ver con los insultos, persecuciones, seguimiento de que te sigan en la calle, por ejemplo, de que te paren y te pregunten si cobras porque asumen de precepto que sos una trabajadora sexual. El acoso es una expresión de la violencia de género que se manifiesta de forma unilateral y no consentida, digamos. Generalmente viene de un lado hacia el otro y la persona que recibe no está consintiendo esa situación y generalmente no la espera ni la desea. Y que muchas veces le genera reacciones que no están buenas, digamos, y se vuelve una situación violenta, porque al final de cuentas es un tipo de manifestación de la violencia de género que por más que sea muy naturalizado, es parte de un sistema cultural que avala eso. En realidad me han pasado como varias situaciones, ¿no? A lo largo de mi vida. Recuerdo, por ejemplo, de salir del liceo con un grupo de amigas, 16, 17 años, y una persona que vivía cerca del liceo iba, cada vez que nosotros teníamos gimnasia, siempre quedaba ahí como merodeando. Y esto, ¿no? De que, por ejemplo, nosotras ya eso que teníamos de juntarnos y estar un rato charlando en la puerta del gimnasio del liceo, eso ya no podía pasar más, porque este hombre permanentemente venía, se metía en las conversaciones, nos seguía varias cuadras, ¿no? En una situación pasó de que uno que a esa edad, que se cree que se lleva el mundo por delante, lo increpé de que no me tenía por qué estar siguiendo y me agarró del cuello. Me acuerdo que hubieron vecinos que tuvieron que venir a como auxiliarme, después me acompañaron. Fue horrible porque además me pasó de que fue tanto lo que apretó, que obviamente estaba tomado, me quedó como colorado, ¿no? Y toda esa cuestión de no solamente el temor que sentí en el momento, la vergüenza, porque además sentí vergüenza, que esto lo puedo problematizar después de mucho más grande. O sea, ¿vergüenza por qué? Por el escándalo público. Si yo ni provoqué, ni lo generé, ni lo habilité. La primera vez que me acuerdo fue cuando tenía 10 o 11, que que estaba volviendo a mi casa de la escuela y pasaba por un liceo, y unos del liceo, que para mí eran mucho más grandes que yo, me dijo, tipo, cada vez más buenas las pendejas. Y yo que tipo, ay, ¿dónde me meto? Dije. Estaba cerca de mi casa y me fui a mi casa. Estaba con un vecino aparte, me acuerdo de eso, que yo todavía iba a la escuela con él y él, o sea, era varón. A mí me pareció muy raro que me dijeran algo y yo estuviera con un varón. Esa vez me quedó marcada porque yo tenía una remera que era corta y tenía la túnica abierta. Y yo dije, como que me sentí culpable. El tipo de consecuencias pueden ser muy variadas, de acuerdo, obviamente, a la intensidad del fenómeno, a la duración del fenómeno y a la intervención que se haya hecho respecto de ese fenómeno. La lesión a la autoestima es tremenda, la posibilidad de generar depresión es alta, el aislamiento social se vuelve bastante insoportable y sobre todo si no tenés figuras de apoyo adultas. Y acá voy a ser claro, personas adultas necesitan apoyar a las víctimas adolescentes. No necesitan pares solamente. Está buenísimo que los pares las apoyen, perfecto. Pero tienen que haber personas adultas que estén atentos a cómo está la persona que vive con ellos, digamos, sus hijas, sus hijos, etc. Y si les ven cambios de humor, si les ven
que están sufriendo, que están pasando mal. Supongo que debe haber sido como muy difícil manejarlo también desde los liceos, pero me parece que faltaron en la educación, o sea, en los liceos, adultos, profesoras, profesores, o sea, en cómo cuidarnos, a dónde ir, en quién confiar. Eso es lo que lo pienso para atrás y pienso que fue un error, que no tiene que seguir sucediendo, que tiene que haber adultos y adultas alrededor de eso, que hay que perder el miedo de hablar con las gurisas y sentarse y hablar y escucharlas. Creo que lo que tenemos que empezar es como a romper con esta cuestión que tenemos de ir naturalizando, ¿no? Porque charlando con otras amigas hace un tiempo decía, bueno, que te digan cosas en la calle no es tan grave, me decían algunas chiquilinas, ¿no? Que por ahí te levanta el ánimo. Yo no necesito que a una persona de afuera que ni me conoce, que no sabe, que me levante el ánimo. Yo le pedí que me levantara el ánimo. También es el lugar en el que nos toca. Se los educa y ellos creen que tienen el derecho de opinar sobre todo eso. A nosotros nos educan y creemos muchas veces que eso que ellos nos dan nos toca y nos tenemos que hacer cargo. Lo más leve puede ser una mirada lasciva, intimidante, puede ser lo mal llamado piropo, que en este caso no vendría a ser un piropo porque nunca es bien recibido. O sea, si nos ponemos a pensar en una situación de piropo en la calle, nunca ese piropo terminó en algo bueno. Ninguna mujer que recibió un piropo en la calle se dio vuelta y dijo muchas gracias, vamos a tomar un café. O sea, eso no, el piropo no busca halagar a la otra persona, sino simplemente manifestar poder. Y después de ahí podemos ascender a situaciones donde hay exhibicionismo, donde hay roces, donde hay incluso abusos en el espacio público. O sea, es una escala que digamos que va de mínimo a máximo, pero que generando obviamente consecuencias distintas, pero que en lo acumulativo y lo cotidiano tiene muchas consecuencias en la vida de las mujeres. El acoso callejero principalmente lo empecé a vivir a la edad de 9 años. Creo que todas las mujeres, o la mayoría, recordamos como la primera situación porque suele ser bastante traumática. Iba caminando con mi mamá y mi tía, era de noche, y pasó un tipo en bicicleta, creo, o en moto, y bueno, nos dijo... Ese día sentí vergüenza. Y bueno, después eso se empezó a dar como con mucha más frecuencia, y además que con una altura no común para una niña, también habilitaba a que ese tipo de acoso fuera mucho más frecuente, excusados por mi altura, porque me mirabas la cara y te das cuenta era una niña que habla, y muchas veces estabas de túnica. Hay como muchos tipos de acoso, o sea, se manifiesta de muchas maneras. En el espacio público, por ejemplo, hay acoso como situaciones más básicas o mínimas que casi son imperceptibles y digamos, eso puede ir escalando hasta una situación donde haya un contacto físico, que eso ya caracterizaría como abuso. En el medio de eso hay un montón de matices, digamos, pero todas estas cosas acumulativamente lo que generan en las mujeres es como una forma distinta de vivenciar el espacio público. Hay una cuestión que es que las mujeres salimos al espacio público hace aproximadamente 100 y algo de años y desde entonces de alguna forma estamos todavía pagando derecho de piso, ¿no? O sea, el espacio público es un lugar donde se construye ciudadanía, ¿no? El uso del espacio público no es solamente caminar de tu casa a la escuela a los 12 o ir al liceo más tarde o a trabajar o lo que sea, sino también es un lugar donde encontrarse, donde manifestarse, donde juntarse en una plaza, y todo eso para las mujeres es algo que cotidianamente se vuelve distinto. Entonces tiene un impacto que es también político del uso del espacio público. En el caso nuestro específico de las identidades trans o de las personas LGBT en su conjunto, creo que todavía estamos en tiempos donde no tenemos la habitabilidad o la habilitación para transitar por determinados espacios, determinados lugares, acceder a determinados lugares sobre todo. Y además que el tema de la invasión, la pérdida de seguridad, la pérdida de libertad, todos los colectivos oprimidos, las personas oprimidas logran el silencio. Todo ese tiempo que tú estás callando porque justamente el acoso te oprime. Se puede dar desde un ataque de pánico que le puede pasar, por ejemplo, el miedo a salir a la calle puede generar también una patología en la salud. Mis padres son dos personas muy intelectuales, pero tienen como un pensamiento, sí, hiper machista. O sea, a ver, con mi padre nunca hablé, por ejemplo. Conoce a mi pareja, que es mujer, hace 9 años que estamos en pareja, pero nunca le pude decir, ella es mi pareja.
Es como esas cosas implícitas que están y que no se pueden decir, porque bueno, por esta cuestión también de su forma de pensar, que tiene que ver con la sexualidad y con la heteronorma hombre-mujer, que estuve casada, tuve mis hijos, ahí todo bien, pero con esto de la sexualidad, ¿no? Y mis hermanos lo saben, mi madre lo sabe, o sea, lo puedo hablar de lo más fluido, pero con él no. La base de todo esto, la base de las desigualdades, las violencias y el acoso como una forma de violencia tiene estrictamente que ver con cómo nos educan, tiene que ver con la forma en que nos han educado, la ausencia de determinados temas de discusión, la ausencia de profundizar en determinados temas, la ausencia de profundizar en nuestras sexualidades, en poder hablar libremente sobre eso, la ausencia de poder educarnos en sexualidad, la ausencia de poder educarnos y poder saber identificar qué es violencia y qué no es violencia, cuáles son las situaciones a las que nos exponemos, la ausencia de poder sincerarnos de manera sensible como personas, independientemente de nuestra identidad, de nuestra orientación o de nuestra ascendencia étnico-racial, poder sentarnos o poder intercambiar entre grupos de personas y hablar de forma sensible con respecto a determinados temas que nos afectan a todas las personas, pero que repercuten de manera más violenta sobre determinadas corporalidades, porque por algo las mujeres y las trans seguimos poniéndolas muertas. Por ahí en este país hoy tenemos 28 mujeres asesinadas en lo que va del año y bueno, creo que todo eso responde a que sí, seguimos estando expuestas. El Omnibus creo que es el lugar que más acoso hay. Que se te paren al lado y te apoyen, seguro, siempre. Me grabaron en un ómnibus una vez. Yo estaba parada y él estaba sentado y me estaba grabando y yo me corrí y él se corrió del lugar. Y después yo me pude sentar y me senté y él se sentó al lado mío y yo ahí tenía mucho miedo, pero él se bajó antes que yo y dije, ok. Después me pasó otra vez que se subió un tipo a vender cosas y me empezó a cargar y estaba todo el bondi dándose cuenta de la situación. Me acuerdo que se bajó gente y me decía tipo que te sea leve y yo quedé tipo, ¿que me sea leve qué? O sea, ¿qué hago? Y estuvo así un rato largo hasta que el chofer paró el ómnibus y le dijo, vos vas a destino, y lo hizo bajar. Yo estaba parada y él estaba sentado en los asientos estos que están enfrentados y me estaba filmando mi cola, digamos. Yo estaba con un short o algo así y lo vi por el reflejo que ya era bastante grande, ya era más grande y lo vi y bueno, su teléfono no sé si se le rompió o no se le rompió, pero bueno, yo me encargué de que le pedí, le dije, lo insulté, le dije, dejale hacer lo que estás haciendo, no hubo respuesta de parar y bueno, le tiré el teléfono, pero sí, en el ómnibus sí. Yo tengo como una situación así revivida que es una persona arriba del ómnibus mirándome todo el tiempo y se bajó. Yo venía de noche, se bajó conmigo en la misma parada. Cuando vio que yo estaba para bajarme, ahí se bajó inmediatamente conmigo. Eso yo sentí como que mi libertad y mi seguridad estaban en juego ahí, ¿no? Las mujeres recibimos acoso desde que tenemos aproximadamente 12 años, es el promedio, muy cotidianamente en el espacio público y con un pico grande hasta los 25 aproximadamente. Y los varones pueden llegar a recibir situaciones de acoso, pero generalmente son casos puntuales y más bien anecdóticos, ¿no? Las mujeres, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, la mayoría de las mujeres lo que sienten en situaciones de acoso es miedo, es angustia, es asco, impotencia, y los varones, en las pocas situaciones de acoso que han vivido, generalmente lo viven como algo hasta gracioso, como algo puntual, entonces no tiene como esta cuestión repetitiva que tiene en el caso de las mujeres. ¿Qué hombre que se sienta acosado porque una mujer le diga algo o una mujer por ahí lo siga una cuadra, de verdad le genera temor? ¿Ese hombre pensaría que puede llegar a morir o ser violado por una mujer? Y probablemente, si la siguieran en la calle, no sé ni si se darían cuenta que los están siguiendo en la calle. O sea, no sé si serían capaces de decir, esta persona que viene atrás mío no va para el mismo lugar, me está siguiendo. No sé si se les cruzaría por la mente pensarlo. Y pasa de hombres hacia mujeres en general. O sea, los relatos que yo sé, las cosas que me pasaron a mí, que le pasaron a mis amigas, siempre fue, o sea, no sé relatos de amigos, hombres que les hayan pasado cosas así. Que venga un varón y te diga, me acosaron, hasta una naturaliza la risa y ¿qué me estás diciendo?
el acoso tiene como sus miles de aristas, porque a veces se apuntala solamente a un tipo. Los varones negros son posibles delincuentes dentro del imaginario colectivo y dentro de cómo se construyó la sociedad. Entonces, quizás cualquier varón negro te diga, sí, yo me subo al ómnibus y una mujer agarra y se agarra la cartera. Es un tipo de acoso, de incomodidad en el espacio público, en fin. Pero no claramente lo que vivimos las mujeres. Migrantes, también hay que tener en cuenta esa situación, que vienen en otra condición, y el acoso en esas personas se visualiza y se ve. De hecho, muchos llegan en condiciones tremendas. El acoso callejero tiene consecuencias a nivel cultural y de uso del espacio público, del derecho a la ciudad, que es un derecho básico, y a su vez tiene muchas consecuencias en la forma en la que nos vinculamos con los demás y con nuestro propio cuerpo, digamos. O sea, desde cosas más mínimas hasta qué ropa te pones o no te pones para salir a tal hora o a tal otra, hasta, no sé, usar auriculares para que la gente piense que no estás escuchando. Y a cosas más grandes como realmente limitar el uso del espacio público, cambiar de camino, no estar en la calle, que muchas veces también generan vergüenza o culpa. Entonces las mujeres sentimos que fue mi culpa porque me vestí así, o porque pasé por tal calle, o porque estaba sola. Y en realidad está bueno empezar a conversar con nuestro entorno para que también las personas que no están al tanto de la dimensión de esto empiecen a dimensionar y a entender que es un problema. Y eso también puede afectar, digamos, a los testigos de las situaciones, porque muchas veces pasan de largo porque es algo naturalizado. Entonces también eso lo que genera es como un aval social de que eso está bien y es normal. Y está bueno como empezar a reaccionar y a poner límites a esas situaciones. Y muchas veces también pasa con las reacciones de las mujeres. Cuando una mujer reacciona, generalmente se la ve como que, qué loca, o qué te pasa, o no sé qué. Es como que queda la mujer sola en esa situación. Entonces, si empezamos a hablar de esto en nuestras familias, con nuestros grupos de amigos, yo creo que se va a empezar a dimensionar un poco más y a entender el problema. Incluso consecuencias económicas, como puede ser la movilidad, porque hay mujeres que no se animan a tomarse ómnibus de noche si tienen que caminar muchas cuadras. Entonces, eso termina también repercutiendo en lo económico, digamos. Es más caro moverse en taxi o lo que sea. En la adolescencia fue donde más lo padecí, el tema de transitar por determinadas calles, no sé, si quería llegar a un desfile con una ropa más corta o me llevaba un pantalón de repente para la vuelta. Pero bueno, ahora ya en mi vida adulta sí te puedo decir que siento miedo en determinadas situaciones, pero no tanto como antes. Incluso el acoso no lo vivo de la misma manera que lo vivía siendo adolescente. ¿Qué me pongo? Sí. Tipo, decir, me quiero poner esto, pero sé que me voy a poner esto y que me van a decir algo. Arreglar para ir con gente, siempre. No ir a algunos lugares también. O hacer algunos caminos distintos, más largos. Esas cosas sí. Ya no tanto, pero cuando era más chica las hacía más. Para evitar la puerta de ese liceo que estaba cerca de mi casa, la intentaba evitar, por ejemplo. O cosas así. Alguna otra debe haber también. Yo creo que en algún punto las mujeres también, o sea, hemos lidiado con esto desde chicas y nos acostumbramos un poco también. Pero que de a poco es algo que está cambiando y que está bueno pensar que sí, que digamos, que vamos hacia algo mejor, donde esto se empieza a hablar un poco más y a desnaturalizar un poco. ¿Cuándo sentí acoso? Cuando me sentí invadida, ¿no? Avasallada, como coartada en mi libertad y en mi seguridad también.
en la calle, arriba de un ómnibus. Yo creo que el acoso es todo lo que te incomode. O sea, yo me subo a un ómnibus y un tipo me graba, ¿qué me pasó? En lo personal, siendo una mujer negra y viniendo de una colectividad que ha sido vista y sigue siendo vista como sospechosa, he vivido el acoso en la calle por ser mujer, por vestir de determinada manera. Y ni que hablar de la violencia, lo que tiene que ver con los insultos, persecuciones, seguimiento de que te sigan en la calle, por ejemplo, de que te paren y te pregunten si cobras porque asumen de precepto que sos una trabajadora sexual. El acoso es una expresión de la violencia de género que se manifiesta de forma unilateral y no consentida, digamos. Generalmente viene de un lado hacia el otro y la persona que recibe no está consintiendo esa situación y generalmente no la espera ni la desea. Y que muchas veces le genera reacciones que no están buenas, digamos, y se vuelve una situación violenta, porque al final de cuentas es un tipo de manifestación de la violencia de género que, por más que sea muy naturalizado, es parte de un sistema cultural que avala eso. En realidad me han pasado como varias situaciones, ¿no? A lo largo de mi vida. Recuerdo, por ejemplo, de salir del liceo con un grupo de amigas, 16, 17 años, y una persona que vivía cerca del liceo iba. Cada vez que nosotros teníamos gimnasia, siempre quedaba ahí como merodeando. Y esto, ¿no? De que, por ejemplo, nosotras ya eso que teníamos de juntarnos y estar un rato charlando en la puerta del gimnasio del liceo, eso yo no podía pasar más, porque este hombre permanentemente venía, se metía en las conversaciones, nos seguía varias cuadras, ¿no? En una situación pasó de que uno que a esa edad, que se cree que se lleva el mundo por delante, lo increpé de que no me tenía por qué estar siguiendo y me agarró del cuello. Me acuerdo que hubieron vecinos que tuvieron que venir a como auxiliarme, después me acompañaron. Fue horrible porque además me pasó de que fue tanto lo que apretó, que obviamente estaba tomado, me quedó como colorado, ¿no? Y toda esa cuestión de no solamente el temor que sentí en el momento, la vergüenza, porque además sentí vergüenza, que esto lo puedo problematizar después de mucho más grande. O sea, ¿vergüenza por qué? Por el escándalo público. Si yo ni provoqué, ni lo generé, ni lo habilité. La primera vez que me acuerdo fue cuando tenía 10 o 11, que que estaba volviendo a mi casa de la escuela y pasaba por un liceo, y unos del liceo, que para mí eran mucho más grandes que yo, me dijo, tipo, cada vez más buenas las pendejas. Y yo que tipo, ay, ¿dónde me meto? Dije. Estaba cerca de mi casa y me fui a mi casa. Estaba con un vecino aparte, me acuerdo de eso, que yo todavía iba a la escuela con él y él, o sea, era varón. A mí me pareció muy raro que me dijeran algo y yo estuviera con un varón. Esa vez me quedó marcada porque yo tenía una remera que era corta y tenía la túnica abierta. Y yo dije, como que me sentí culpable. El tipo de consecuencias pueden ser muy variadas, de acuerdo, obviamente, a la intensidad del fenómeno, a la duración del fenómeno y a la intervención que se haya hecho respecto de ese fenómeno. La lesión a la autoestima es tremenda, la posibilidad de generar depresión es alta, el aislamiento social se vuelve bastante insoportable y sobre todo si no tenés figuras de apoyo adultas. Y acá voy a ser claro, personas adultas necesitan apoyar a las víctimas adolescentes. No necesitan pares solamente. Está buenísimo que los pares las apoyen, perfecto. Pero tienen que haber personas adultas que estén atentos a cómo está la persona que vive con ellos, digamos, sus hijas, sus hijos, etc. Y si les ven cambios de humor, si les ven
que están sufriendo, que están pasando mal. Supongo que debe haber sido como muy difícil manejarlo también desde los liceos, pero me parece que faltaron en la educación, o sea, en los liceos, adultos, profesoras, profesores, o sea, en cómo cuidarnos, a dónde ir, en quién confiar. Eso es lo que lo pienso para atrás y pienso que fue un error, que no tiene que seguir sucediendo, que tiene que haber adultos y adultas alrededor de eso, que hay que perder el miedo de hablar con las gurisas y sentarse y hablar y escucharlas. Creo que lo que tenemos que empezar es como a romper con esta cuestión que tenemos de ir naturalizando, ¿no? Porque charlando con otras amigas hace un tiempo decía, bueno, que te digan cosas en la calle no es tan grave, me decían algunas chiquilinas, ¿no? Que por ahí te levanta el ánimo. Yo no necesito que una persona de afuera que ni me conoce, que no sabe, que me levante el ánimo. Yo le pedí que me levantara el ánimo. También es el lugar en el que nos toca. Se los educa y ellos creen que tienen el derecho de opinar sobre todo eso. A nosotros nos educan y creemos muchas veces que eso que ellos nos dan nos toca y nos tenemos que hacer cargo. Lo más leve puede ser una mirada lasciva, intimidante, puede ser lo mal llamado piropo, que en este caso no vendría a ser un piropo porque nunca es bien recibido. O sea, si nos ponemos a pensar en una situación de piropo en la calle, nunca ese piropo terminó en algo bueno. Ninguna mujer que recibió un piropo en la calle se dio vuelta y dijo muchas gracias, vamos a tomar un café. O sea, eso no, el piropo no busca halagar a la otra persona, sino simplemente manifestar poder. Y después de ahí podemos ascender a situaciones donde hay exhibicionismo, donde hay roces, donde hay incluso abusos en el espacio público. O sea, es una escala que digamos que va de mínimo a máximo, pero que generando obviamente consecuencias distintas, pero que en lo acumulativo y lo cotidiano tiene muchas consecuencias en la vida de las mujeres. El acoso callejero principalmente lo empecé a vivir a la edad de 9 años. Creo que todas las mujeres, o la mayoría, recordamos como la primera situación porque suele ser bastante traumática. Iba caminando con mi mamá y mi tía, era de noche, y pasó un tipo en bicicleta, creo, o en moto, y bueno, nos dijo... Ese día sentí vergüenza. Y bueno, después eso se empezó a dar como con mucha más frecuencia, y además que con una altura no común para una niña también habilitaba a que ese tipo de acoso fuera mucho más frecuente, excusados por mi altura, porque me mirabas la cara y te das cuenta que era una niña que habla, y muchas veces estabas de túnica. Hay como muchos tipos de acoso, o sea, se manifiesta de muchas maneras. En el espacio público, por ejemplo, hay acoso como situaciones más básicas o mínimas que casi son imperceptibles y digamos, eso puede ir escalando hasta una situación donde haya un contacto físico, que eso ya caracterizaría como abuso. En el medio de eso hay un montón de matices, digamos, pero todas estas cosas acumulativamente lo que generan en las mujeres es como una forma distinta de vivenciar el espacio público. Hay una cuestión que es que las mujeres salimos al espacio público hace aproximadamente 100 y algo de años y desde entonces de alguna forma estamos todavía pagando derecho de piso, ¿no? O sea, el espacio público es un lugar donde se construye ciudadanía, ¿no? El uso del espacio público no es solamente caminar de tu casa a la escuela a los 12 o ir al liceo más tarde o a trabajar o lo que sea, sino también es un lugar donde encontrarse, donde manifestarse, donde juntarse en una plaza, y todo eso para las mujeres es algo que cotidianamente se vuelve distinto. Entonces tiene un impacto que es también político del uso del espacio público. En el caso nuestro específico de las identidades trans o de las personas LGBT en su conjunto, creo que todavía estamos en tiempos donde no tenemos la habitabilidad o la habilitación para transitar por determinados espacios, determinados lugares, acceder a determinados lugares sobre todo. Y además que el tema de la invasión, la pérdida de seguridad, la pérdida de libertad, todos los colectivos oprimidos, las personas oprimidas logran el silencio. Todo ese tiempo que tú estás callando porque justamente el acoso te oprime. Se puede dar desde un ataque de pánico que le puede pasar, por ejemplo, el miedo a salir a la calle puede generar también una patología en la salud. Mis padres son dos personas muy intelectuales, pero tienen como un pensamiento, sí, hiper machista. O sea, a ver, con mi padre nunca hablé, por ejemplo. Conoce a mi pareja, que es mujer, hace 9 años que estamos en pareja, pero nunca le pude decir, ella es mi pareja.
Es como esas cosas implícitas que están y que no se pueden decir, porque bueno, por esta cuestión también de su forma de pensar, que tiene que ver con la sexualidad y con la heteronorma hombre-mujer, que estuve casada, tuve mis hijos, ahí todo bien, pero con esto de la sexualidad, ¿no? Y mis hermanos lo saben, mi madre lo sabe, o sea, lo puedo hablar de lo más fluido, pero con él no. La base de todo esto, la base de las desigualdades, las violencias y el acoso como una forma de violencia tiene estrictamente que ver con cómo nos educan, tiene que ver con la forma en que nos han educado, la ausencia de determinados temas de discusión, la ausencia de profundizar en determinados temas, la ausencia de profundizar en nuestras sexualidades, en poder hablar libremente sobre eso, la ausencia de poder educarnos en sexualidad, la ausencia de poder educarnos y poder saber identificar qué es violencia y qué no es violencia, cuáles son las situaciones a las que nos exponemos, la ausencia de poder sincerarnos de manera sensible como personas, independientemente de nuestra identidad, de nuestra orientación o de nuestra ascendencia étnico-racial, poder sentarnos o poder intercambiar entre grupos de personas y hablar de forma sensible con respecto a determinados temas que nos afectan a todas las personas, pero que repercuten de manera más violenta sobre determinadas corporalidades, porque por algo las mujeres y las trans seguimos poniéndolas muertas. Por ahí en este país hoy tenemos 28 mujeres asesinadas en lo que va del año y bueno, creo que todo eso responde a que sí, seguimos estando expuestas. El Ómnibus creo que es el lugar que más acoso hay. Que se te paren al lado y te apoyen, seguro, siempre. Me grabaron en un ómnibus una vez. Yo estaba parada y él estaba sentado y me estaba grabando y yo me corrí y él se corrió del lugar. Y después yo me pude sentar y me senté y él se sentó al lado mío y yo ahí tenía mucho miedo, pero él se bajó antes que yo y dije, ok. Después me pasó otra vez que se subió un tipo a vender cosas y me empezó a cargar y estaba todo el bondi dándose cuenta de la situación. Me acuerdo que se bajó gente y me decía tipo que te sea leve y yo quedé tipo, que me sea leve ¿qué? O sea, ¿qué hago? Y estuvo así un rato largo hasta que el chofer paró el ómnibus y le dijo, vos vas a destino, y lo hizo bajar. Yo estaba parada y él estaba sentado en los asientos estos que están enfrentados y me estaba filmando mi cola, digamos. Yo estaba con un short o algo así y lo vi por el reflejo que ya era bastante grande, ya era más grande y lo vi y bueno, su teléfono no sé si se le rompió o no se le rompió, pero bueno, yo me encargué de que le pedí, le dije, lo insulté, le dije, dejale hacer lo que estás haciendo, no hubo respuesta de parar y bueno, le tiré el teléfono, pero sí, en el ómnibus sí. Yo tengo como una situación así revivida que es una persona arriba del ómnibus mirándome todo el tiempo y se bajó. Yo venía de noche, se bajó conmigo en la misma parada. Cuando vio que yo estaba para bajarme, ahí se bajó inmediatamente conmigo. Eso yo sentí como que mi libertad y mi seguridad estaba en juego ahí, ¿no? Las mujeres recibimos acoso desde que tenemos aproximadamente 12 años, es el promedio, muy cotidianamente en el espacio público y con un pico grande hasta los 25 aproximadamente. Y los varones pueden llegar a recibir situaciones de acoso, pero generalmente son casos puntuales y más bien anecdóticos, ¿no? Las mujeres, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, la mayoría de las mujeres lo que sienten en situaciones de acoso es miedo, es angustia, es asco, impotencia, y los varones, en las pocas situaciones de acoso que han vivido, generalmente lo viven como algo hasta gracioso, como algo puntual, entonces no tiene como esta cuestión repetitiva que tiene en el caso de las mujeres. ¿Qué hombre que se sienta acosado porque una mujer le diga algo o una mujer por ahí lo siga a una cuadra, de verdad le genera temor? ¿Ese hombre pensaría que puede llegar a morir o ser violado por una mujer? Y probablemente si la siguieran en la calle, no sé ni si se darían cuenta que los están siguiendo en la calle. O sea, no sé si serían capaces de decir, esta persona que viene atrás mío no va para el mismo lugar, me está siguiendo. No sé si se les cruzaría por la mente pensarlo. Y pasa de hombres hacia mujeres en general. O sea, los relatos que yo sé, las cosas que me pasaban a mí, que le pasaban a mis amigas, siempre fue, o sea, no sé relatos de amigos, hombres que les hayan pasado cosas así. Que venga un varón y te diga, me acosaron, hasta una naturaliza la risa y ¿qué me estás diciendo?
el acoso tiene como sus miles de aristas, porque a veces se apuntala solamente a un tipo. Los varones negros son posibles delincuentes dentro del imaginario colectivo y dentro de cómo se construyó la sociedad. Entonces, quizás cualquier varón negro te diga, sí, yo me subo al ómnibus y una mujer agarra y se agarra la cartera. Es un tipo de acoso, de incomodidad en el espacio público, en fin. Pero no claramente lo que vivimos las mujeres. Migrantes, también hay que tener en cuenta esa situación, que vienen en otra condición, y el acoso en esas personas se visualiza y se ve. De hecho, muchos llegan en condiciones tremendas. El acoso callejero tiene consecuencias a nivel cultural y de uso del espacio público, del derecho a la ciudad, que es un derecho básico, y a su vez tiene muchas consecuencias en la forma en la que nos vinculamos con los demás y con nuestro propio cuerpo, digamos. O sea, desde cosas más mínimas hasta qué ropa te pones o no te pones para salir a tal hora o a tal otra, hasta, no sé, usar auriculares para que la gente piense que no estás escuchando. Y a cosas más grandes como realmente limitar el uso del espacio público, cambiar de camino, no estar en la calle, que muchas veces también generan vergüenza o culpa. Entonces las mujeres sentimos que fue mi culpa porque me vestí así, o porque pasé por tal calle, o porque estaba sola. Y en realidad está bueno empezar a conversar con nuestro entorno para que también las personas que no están al tanto de la dimensión de esto empiecen a dimensionar y a entender que es un problema. Y eso también puede afectar, digamos, a los testigos de las situaciones, porque muchas veces pasan de largo porque es algo naturalizado. Entonces también eso lo que genera es como un aval social de que eso está bien y es normal. Y está bueno como empezar a reaccionar y a poner límites a esas situaciones. Y muchas veces también pasa con las reacciones de las mujeres. Cuando una mujer reacciona, generalmente se la ve como que, qué loca, o qué te pasa, o no sé qué. Es como que queda la mujer sola en esa situación. Entonces, si empezamos a hablar de esto en nuestras familias, con nuestros grupos de amigos, yo creo que se va a empezar a dimensionar un poco más y a entender el problema. Incluso consecuencias económicas, como puede ser la movilidad, porque hay mujeres que no se animan a tomarse ómnibus de noche si tienen que caminar muchas cuadras. Entonces, eso termina también repercutiendo en lo económico, digamos. Es más caro moverse en taxi o lo que sea. En la adolescencia fue donde más lo padecí, el tema de transitar por determinadas calles, no sé, si quería llegar a un desfile con una ropa más corta o me llevaba un pantalón de repente para la vuelta. Pero bueno, ahora ya en mi vida adulta sí te puedo decir que siento miedo en determinadas situaciones, pero no tanto como antes. Incluso el acoso no lo vivo de la misma manera que lo vivía siendo adolescente. ¿Qué me pongo? Sí. Tipo, decir, me quiero poner esto, pero sé que me voy a poner esto y que me van a decir algo. Arreglar para ir con gente, siempre. No ir a algunos lugares también, o hacer algunos caminos distintos, más largos. Esas cosas sí. Ya no tanto, pero cuando era más chica las hacía más. Para evitar la puerta de ese liceo que estaba cerca de mi casa, la intentaba evitar, por ejemplo. O cosas así. Alguna otra debe haber también. Yo creo que en algún punto las mujeres también, o sea, hemos lidiado con esto desde chicas y nos acostumbramos un poco también. Pero que de a poco es algo que está cambiando y que está bueno pensar que sí, digamos, que vamos hacia algo mejor, donde esto se empieza a hablar un poco más y a desnaturalizar un poco.